Hola gente linda, bienvenidos una vez más a la Tica Channel. Les saluda Andrea. No puedes perderte el video que te traigo hoy. Chuck Norris es más que Walker Texas Ranger y hoy te lo voy a mostrar. Acompáñame a ver las increíbles curiosidades que tiene esta leyenda. Chuck Norris es un nombre de tipo duro, rudo, de pelo en pecho, pero por desgracia no es un nombre real. Pese a que en su partida de nacimiento aparece como Carlos Ray Norris Jr., su padre decidió cambiar su apellido de drag a Norris, poco antes del nacimiento de Chuck. Así que técnicamente su nombre real sería Carlos Ray Drag Jr. Chuck es un apodo que le pusieron mientras servía en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Corea del Sur. También se le conoce por el alias de Ground Chuck. A diferencia de otras estrellas de acción hollywoodenses, Chuck Norris sí es un especialista en artes marciales. Es el primer hombre no oriental que alcanza el 8º grado de gran maestro de cinturón negro de Taekwondo, algo que no haya pasado en 4.500 años de tradición. Además, también es cinturón negro en judo, hapkido, jiu-jitsu brasileño y tan soo-do. Y por si fuera poco, es 6 veces campeón del mundo de karate. Norris no ha perdido una pelea desde 1968, teniendo un registro de 168 victorias frente a 10 derrotas en toda su carrera. Así como lo ven, Chuck Norris era un sujeto tímido, flacucho y no muy bueno en la escuela. Y no ocurrió nada importante en su vida hasta que tuvo su primer encuentro con las artes marciales en 1958 a los 18 años, cuando entró a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y en la que estuvo durante 4 años. De hecho, cuando le destinaron a la base aérea de Osan en Corea del Sur, empezó a tomar sus primeras clases de artes marciales. Además, Norris también ha sido nombrado miembro de honor de la Marina y de los Texas Rangers. De vuelta a Estados Unidos, abandonó el ejército y montó una escuela de artes marciales, mientras entrenaba por su cuenta, hasta tal punto que a finales de los 60 fue un campeón del mundo de karate en peso medio. Su relevancia en el ámbito de las artes marciales llamó la atención de gente como Bruce Lee o Steve McQueen, quienes lo animaron a entrar en el mundo del cine. La primera película que figura en el currículum del actor era La Mansión de los 7 Placeres, de 1969, donde el personaje que interpretaba a Chuck Norris no tenía nombre. Fue en la película El Furor del Dragón, donde interpretó al enemigo de su ídolo y amigo Bruce Lee. Además, este fue el primer gran papel de Norris, el cual lo catapultó a la fama de manera definitiva. Fue la única vez en más de 50 años de trayectoria en el mundo del cine y la televisión que Norris encarnó un papel de villano. Pese a ser enemigos en la cinta, Bruce Lee y Chuck Norris eran grandes amigos. Norris fue uno de los encargados de transportar el féretro de Bruce Lee junto a su también amigo Steve McQueen. Ambos rindieron un sentido homenaje en el funeral del gran maestro. En sus películas casi no utiliza efectos especiales ni elementos espectaculares del cine. Simplemente es él, peleando con sus amigos y sus habilidades de artes marciales. Hasta la fecha, aquella escena donde pelea contra Bruce Lee sigue siendo una de las mejores de la historia por su realización y calidad. Tras conseguir 6 títulos como campeón de karate en su carrera profesional como luchador y siguiendo la huella de su ídolo Bruce Lee, inventor del Jeet Kune Do, Norris combinó los golpes del Tan Soo Do con el resto de estilos conocidos por el actor, así como su propia filosofía de vida, y decidió crear su propio estilo, llamado Chung Kup Do, que significa Camino Universal. Incluye un código de honor y reglas de vida de 12 puntos a seguir rigurosamente. Sin duda, la mejor participación de Chuck frente a una cámara se dio en Walker Texas Ranger. La serie fue transmitida por CBS desde 1993 hasta el año 2001 con un total de 203 episodios a lo largo de 8 temporadas. No bajó ninguna de ellas de una audiencia media de 10 millones de espectadores. Y es ahí donde Norris se vuelve una leyenda. Resulta que Chuck es quien canta el tema principal de la serie. Me imagino sus caras de sorpresa. La serie está inspirada en la película El Lobo Solitario, protagonizada en su momento por el mismo Norris, y con un papel similar como Ranger del estado de Texas.
Su personaje más famoso en esta serie, Cordell Walker, lo interpretó posteriormente en la serie Hijos del Trueno de 1999 y en una participación especial en Ley Marcial en el año 2000. Contame, ¿qué más sabes sobre Chuck Norris? Quiero saber tu opinión. Suscríbete al canal y dale click a la campanita que está al lado para que no te perdas la segunda parte de este especial de 2 videos. Dale pulgar arriba y comparte este video con tu familia y amigos. Gracias por acompañarme, los espero la próxima semana. Un abrazo.